Hola a todos y a todas y sean bienvenidos a un video más. Hay pocas palabras tan importantes como el término fe. Y es que así tiene que ser porque a medida que Pablo va explicando el Evangelio de Romanos, la fe está en todas partes. Sin embargo, es posible hablar de la fe sin entender bien lo que significa. Muchos comparan la fe con un asentimiento intelectual en una serie de afirmaciones doctrinales o cumplir leyes. Creen que la fe es estar cumpliendo leyes. Otros creen que es bautizarse y participar con regularidad de la comunión. Están también los que entienden que es como una emoción que pueden estimular para conseguir lo que quieren de Dios. Y pues no podemos hablar de manera exhaustiva de lo que es la fe. Sin embargo, Pablo afirma tres cosas muy importantes para ayudarnos a entender su significado. La primera es que la fe es distinta de la ley. Pablo aquí afirma ya varias veces en su carta a los romanos que la ley es algo que tiene que hacerse, son mandamientos que tienen que ser obedecidos. La fe, de lo contrario, es una actitud, una disposición de recibir. Nuestra fe es una respuesta a Dios, no una obra que lo hace deudor nuestro. En nuestro mundo tan orientado a los logros, concederle a la fe el lugar central en nuestras vidas, nunca es algo fácil. Entonces estamos tentados a basar nuestra relación con Dios en lo que hacemos y a pensar que nuestras obras son tan impresionantes que Dios está obligado a bendecirnos por eso. Y esta actitud hacia Dios puede generarnos problemas. En segundo lugar, la fe no tiene poder en sí misma. Depende del carácter de aquella persona o en quien depositamos nosotros la fe. Por ejemplo, la depositamos en Dios. Una frase muy famosa es que alguien dijo una vez, es, ¿creen en los milagros? Algo estaba sucediendo y creen en los milagros. Y esa frase se ha vuelto muy popular. Pero la Biblia, el lenguaje de la Biblia no nos invita a creer en los milagros, sino en el Dios que hace los milagros. Y esta es exactamente la terminología que usa Pablo cuando describe a Abraham o la fe de Abraham. Abraham reconocía que Dios era aquel que podía poner vida donde no la había y hablar de las cosas que no son como si ya existieran. Y estas cuestiones tenían una aplicación específica en su propia situación. El patriarca Abraham tenía que creer que Dios podía impartir vida, darle un hijo. Tenía que creer en el cumplimiento de lo que Dios le había prometido, que era tan seguro que Dios podía hablar de ello como si ya fuese. Entonces, el carácter y la personalidad de Dios guían nuestra fe y canalizan sus expectativas. El tercer punto es que la fe se basa en la palabra de Dios, no en la evidencia de nuestros sentidos. No es algo que podemos ver, sentir, escuchar, sino es algo en lo que creemos que no vemos, pero está ahí. Abraham era plenamente consciente de la imposibilidad física de él y de su esposa Sara de que pudieran tener hijos. Él sabía que no podían tener hijos. Sin embargo, eso no impidió en que creyera que Dios le daría un hijo, exactamente como se lo había prometido. Ni siquiera tras el nacimiento de su hijo que Dios le ordenó sacrificarlo. Aún así, Abraham no dudó que Dios cumpliría su promesa de crear un gran pueblo a través de ese hijo. La clave para una experiencia cristiana vigorosa y vibrante es la capacidad de seguir creyendo día tras día que la realidad última no es lo que vemos a nuestro alrededor, sino aquello que no podemos ver. Por lo tanto, como Abraham, podemos creer con toda esperanza, confiando en Dios y en sus promesas, aun cuando las evidencias vayan en contra, aun cuando creamos que todo está funcionando al revés. Nosotros seguimos creyendo, seguimos teniendo esa fe y esa confianza en Dios. De eso se trata, la confianza en el Señor. Aun cuando todo parece ir en nuestra contra, cuando nos ponemos a dudar, el problema es si perdemos esa fe y esa confianza, porque a veces como seres humanos podemos tener dudas, podemos asustarnos. Incluso Abraham, cuando se le prometió un hijo, él se rió. No es que dudara del Señor. Bueno, al principio tal vez tuvo dudas, pero fue mínimo. Pero él creyó en el Señor. Entonces él se rió cuando le dijeron que iba a tener un hijo, pero luego creyó. Abraham creyó en esperanza. Con esto quiere decir que la fe de Abraham se basa en la esperanza que Dios le había dado mediante una promesa específica. Para subrayar que a menudo la fe va en contra de lo que indican nuestros sentidos, algunos han llamado a la fe un salto a oscuras. Sin embargo, esta no es una expresión correcta. Abraham no puso su fe en Dios
en el Dios de Israel o pensó que tendría un hijo con Sara de manera arbitraria y sin sentido, sin fundamento, así como, ah, sí, voy a tener un hijo porque sí. No, Dios le había hablado y lo que le había dicho era la base de su fe. De manera similar, nosotros también tenemos que darnos cuenta de que nuestra fe descansa en una sólida realidad de la palabra escrita por Dios en la Escritura, en su palabra viva, en su Hijo Jesucristo, que está activo para traer nuestros corazones a Él. Entonces tenemos que leer cuidadosamente la Escritura y esforzarnos por entender la obra del Espíritu de Dios en este mundo, para que nuestra fe no esté mal encausada. Entonces pensemos en las muchas personas que están convencidas en que Dios les prometió salud, prosperidad, un trabajo específico, un marido, una esposa en particular, etcétera. Es probable que esa fe, aunque sea sincera, no tenga fundamento en la palabra de Dios. Por eso hay que leer, entender, analizar. Nuestra fe no solo tiene que dirigirse hacia el Dios en quien creemos, sino también tiene que estar bien documentada por lo que Él nos ha revelado en su palabra. Hasta acá el video de hoy y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.